Mi cuñada ladrona me robó los aretes de mi familia y luego me agredió, así que la arresté y presenté cargos. Toda mi familia se puso del lado de ella, y mi hermano empezó a fabricar pruebas para intentar demostrar que ella era inocente. Mi hermano y mi cuñada vinieron a visitar a mis padres, y durante la cena, enfrenté a mi cuñada sobre cómo me robó. Le pregunté dónde estaban los aretes de mi bisabuela y saqué la cámara de seguridad que tenía en mi habitación. Reproduje las imágenes que la mostraban escondiéndose. Cuando entré a mi cuarto y revisé mis cajones, mi hermano fue el primero en responder que lo hizo por una buena causa. Le pregunté cuál era esa causa y ella dijo que empeñó los aretes para tener más dinero para la boda. En ese momento, me enojé y la llamé una perra ladrona. Les dije a mis padres, que estaban en silencio, que llamaran a la policía mientras yo presentaba cargos. Mi cuñada respondió antes de acercarse, darme una bofetada y luego empezar a tirarme del cabello. También empezó a gritar, incluso tomó un vaso y me lo rompió en la cabeza, causando que empezara a sangrar. Mientras esto pasaba, vi a mi madre en la sala llamando al 911. La policía llegó rápidamente y, al ver mis heridas, me preguntaron qué estaba pasando. Mientras explicaba, mi cuñada decía todo lo que podía para evitar que la detuvieran, así que esto hizo que los policías sospecharan. Les pidieron ver las imágenes, y cuando las vieron, no hubo necesidad de más pruebas. Emily fue arrestada de inmediato frente a toda la familia. Me sentí un poco satisfecho. Emily era el tipo de persona que haría cualquier cosa para ser el centro de atención, especialmente en celebraciones, con las que tenía una obsesión, siempre queriendo que todo fuera más grande, mejor y más extravagante que cualquier otra persona. Emily era como una especie de Daisy Buchanan moderna de El Gran Gatsby, flotando en el lujo y organizando eventos asombrosos en los que ella era la estrella. Pero Emily no tenía el dinero para apoyar sus fantasías. Ella y mi hermano David vivían constantemente más allá de sus posibilidades. Cuando estaba planeando la recepción, hablaba de ella como si fuera el evento más grande del año. Estaba decidida a tener el lugar más impresionante, las flores más caras y el mejor catering, sin importar el costo. Era conocida por maximizar las tarjetas de crédito, pedir préstamos y hacer cualquier cosa para satisfacer su deseo de validación. Aunque David sabía que se estaban ahogando en deudas, aún permitía sus fantasías. David siempre había sido el tipo que tomaba malas decisiones en cuanto a mujeres. Sus relaciones eran consistentemente con chicas que se preocupaban más por las posesiones materiales que por las conexiones significativas, y tenía la costumbre de perseguir mujeres que parecían perfectas en la superficie pero que eran huecas en el fondo. Emily no era diferente. Ella tenía encanto, pero su fijación por el lujo y el estatus era obvia incluso antes de casarse. David también lo vio, pero decidió ignorarlo. Se convenció a sí mismo de que la necesidad de Emily por las cosas materiales no era tan mala como parecía. David nunca creyó que pudiera encontrar a alguien mejor que ella. La constante obsesión de Emily con su apariencia era todo lo que David había amado antes, pero aún así siguió adelante con la propuesta. Asumí que David pensó que tal vez esta vez sería diferente. El miedo de David a estar solo o a no encontrar a alguien mejor lo hizo ignorar los defectos que todos los demás podían ver. Así que cuando Emily vendió los aretes y fue arrestada después de nuestra pelea, David reaccionó exactamente como se esperaba. Esa misma noche la sacó de la cárcel sin dudarlo. No le importó que Emily hubiera traicionado la confianza de la familia, su lealtad hacia ella era tan fuerte que se convenció a sí mismo de que ella no había hecho nada malo. David vino a verme más tarde esa noche, furioso. Me acusó de exagerar, de estar dramatizando todo, y me dijo que los aretes no valían mucho. Argumentó que Emily estaba desesperada porque necesitaban dinero para la recepción de la boda y que no era gran cosa, ya que ahora ella era parte de la familia. Dijo que tenía todo el derecho de tener esos aretes como nosotros. Le expliqué que los aretes no eran solo cuestión de dinero, sino de la familia. Estaba devastada porque mi propio hermano no podía ver por qué esto me dolía tanto. Además, Emily me agredió y tenía suerte de que solo presentara cargos por el robo y no por eso también. En lugar de entender, David empezó a girar la situación a su favor, diciendo a la familia que yo estaba siendo dramática, que siempre había estado celosa de Emily y que solo estaba tratando de causar problemas. Incluso tuvo el descaro de decirle a algunos miembros de nuestra familia que le había dado a Emily los aretes como regalo de bodas. Mis padres, que me habían apoyado tanto al principio, empezaron a cuestionar todo. David siempre había sido el niño dorado desde que era el hermano menor, así que no le fue difícil cambiar la percepción que tenían de mí.
Jugó la carta del esposo leal, diciendo que solo estaba defendiendo a su esposa. Unos días después sonó mi teléfono y vi que era mi madre. Casi no contesto porque sabía lo que venía, pero lo hice. Pude escuchar el cansancio en su voz en el momento en que empezó a hablar. Primero, hubo esa charla vacilante, en la que se nota que solo estaban tratando de encontrar el momento adecuado para finalmente decirme el verdadero motivo de la llamada. Ella se puso manos a la obra y me dijo que había hablado con David y que él le había contado la verdad. Me dijo que fue muy decepcionante escucharlo y que la situación había molestado a todos. No dije nada, solo la dejé hablar. Sabía que David se había enterado. Por el tono de su voz, ella ya creía o al menos pensaba que yo tenía alguna responsabilidad en todo esto. Ella siguió diciendo que toda la situación se había salido de control y luego me dijo que debería disculparme con Emily. Dijo que si hablábamos, eso podría ayudar a sanar a la familia. No podía creer lo que estaba escuchando. Se disculpó con Emily por recibir una bofetada y por romperme un vaso después de que la confronté por robarme y vender nuestra reliquia familiar. Mi pecho se apretó al darme cuenta de que mi mamá no estaba pensando en mí, sino en cómo se veía todo esto. Estaba más preocupada por suavizar las cosas que por lo que realmente pasó. Colgué. Al poco tiempo, la mitad de la familia estaba del lado de Emily, mientras que la otra mitad estaba conmigo. No podía creerlo. Mi propia familia se estaba volviendo contra mí debido a las mentiras de mi hermano. Estaba desconsolada, así que decidí presentar cargos contra Emily. No iba a dejar que se saliera con la suya. Si mi hermano quería proteger a su esposa a toda costa, estaba bien, pero no iba a dejar que me hicieran sentir que estaba equivocada. Fue un robo simple y llano. David no perdió tiempo torciendo la situación para proteger a Emily. En cuanto presenté los cargos, él empezó a decirle a cualquiera que quisiera escuchar que yo solo buscaba el dinero y que había exagerado todo el asunto porque estaba celosa de Emily. Según él, siempre lo había estado. Estaba celosa de su relación y por eso le estaba dando tanta importancia a un par de aretes. Escuché a través de la familia que David había estado llamando a parientes y les dijo que yo había hecho que encarcelaran a Emily porque no podía soportarlo. No podía imaginar que mi hermano menor se casara con alguien como Emily, especialmente porque aún no conocía bien a mi familia. Él me pintó como una hermana codiciosa y vengativa que no soportaba verlo feliz. No pasó mucho tiempo para que la gente empezara a creer en sus mentiras. De repente, miembros de mi familia que me habían apoyado comenzaron a interrogarme, preguntándome si tal vez estaba siendo demasiado dura y si realmente era necesario presentar cargos. Sabía que no podía enfrentar esta batalla legal solo, así que contraté a un abogado. Pensé que la evidencia sería sencilla, especialmente con las imágenes de seguridad y el hecho innegable de que los aretes se habían vendido, pero subestimé hasta dónde llegaría David para proteger a su esposa tan pronto como comenzó el proceso legal. David empezó a trabajar para sabotearme. Mi abogado me informó que David había ido un paso más allá, sobornando a personas para que testificaran en mi contra. Pagó a algunos familiares lejanos para que dijeran que me habían oído decir que no me importaban los aretes y que, casualmente, se los había entregado a Emily como si nada. Decían que era un regalo para su boda, pero eso era una completa mentira. Su audacia me dejó atónita. Hizo todo lo posible para desacreditarme. Las personas a las que sobornó estaban dispuestas a dar testimonios falsos que amenazaban con debilitar todo mi caso. No pasó mucho tiempo antes de que mi abogado se diera cuenta de que algo no estaba bien. Lo peor vino cuando David presentó supuestas pruebas al tribunal e inventó mensajes de texto entre Emily y yo. Mi abogado me mostró las capturas de pantalla y me sorprendí al ver que parecían mensajes que podría haber enviado. Parecía como si le estuviera diciendo a Emily que podía tomar prestados los aretes cuando quisiera, y uno de los mensajes incluso decía que podía quedárselos si quería. No tenía idea de cómo David había logrado crear algo así, pero estaba claro que no se detendría ante nada para proteger a Emily. Pero la cosa no se detuvo allí, mi abogado logró localizar a uno de los familiares que vino a testificar y admitió fuera del tribunal que David los había presionado para que mintieran. Les había pagado para que dijeran que no me importaban los aretes y que prácticamente se los había entregado a Emily sin pensarlo. No se trataba solo de ganar la batalla legal para David, sino de hacerme pasar por la villana. Cada nuevo golpe que lanzaba David me recordaba que preferiría verme fracasar antes que admitir que su esposa había hecho algo malo. El día del juicio, el ambiente estaba cargado. Entré a la sala del tribunal sabiendo que ese era el momento en que todo saldría a la luz.
mi abogado presentó nuestro caso, mostrando las imágenes de seguridad de Emily entrando a hurtadillas en la habitación, los documentos que probaban la venta de los aretes y todas las pruebas del robo. Pero cuando los testigos fueron llamados al estrado, el plan de David comenzó a desmoronarse. El primer testigo era un primo lejano. Bajo la presión del contrainterrogatorio, su confianza inestable cedió y admitió que David le había pagado para contar la historia falsa. La sala del tribunal cambió, y la tensión aumentó con la confesión del primo. Luego, David presentó a un amigo de la familia, que también confesó haber sido sobornado por David. Cada testimonio destruía la narrativa que David había tratado de construir. Estas personas en las que David confiaba para mentir por él, no pudieron mantener la fachada bajo juramento. El golpe final llegó cuando mi abogado presentó la evidencia fabricada. Los mensajes de texto que David había creado para que pareciera que yo le había dado los aretes a Emily. Un experto confirmó que los mensajes habían sido alterados digitalmente, demostrando que David había intentado engañar al tribunal. El juez estaba consternado por el alcance de las mentiras de David y ordenó su arresto por fabricar pruebas y sobornar a los testigos. David fue sacado de la sala del tribunal esposado, y sus intentos desesperados por controlar la situación fracasaron por completo. Emily fue condenada por robo. Las pruebas en su contra eran innegables, las imágenes de seguridad y los registros de venta sellaron su destino. El juez me otorgó el valor total de los aretes junto con parte de la herencia que mi hermano y mis padres habían tratado de mantener oculta. Resulta que mi abuela me había dejado más dinero, pero David y mis padres decidieron administrarlo sin decirme. Había un pequeño fondo fiduciario destinado a mí, pero en lugar de ser transparentes, mi familia me lo ocultó. David, siendo el más responsable a sus ojos, había estado administrándolo o, más bien, desperdiciándolo. Usó parte para sus propios gastos y escondió el resto, pensando que nunca me daría cuenta. Ese fue el golpe final. Mis padres, que se habían puesto del lado de David y Emily, tuvieron que enfrentar las consecuencias por respaldar a las personas equivocadas. Ver la cara de mi madre en la sala del tribunal me destrozó por completo durante meses. Ella había intentado mantener todo en orden cuando Emily fue a la cárcel después de la pelea. Mi madre estaba más preocupada por salvar las apariencias que por cualquier otra cosa, excepto al ver ahora a David arrestado. Todo lo que había pasado me golpeó fuerte. Era como si me hubieran destrozado por dentro. Mi mamá había estado aferrándose a la esperanza de que las cosas volvieran a la normalidad, pero ahora que David se llevaba esposado, estaba enfrentando la realidad de que su hijo iba a ir a prisión. No pude evitar sentirme mal por ella una vez que el polvo legal se asentó. Finalmente, me transfirieron el fideicomiso. Al principio, me sentí raro, como si el dinero estuviera contaminado por todo lo que había pasado, pero después de todo el caos, sabía que necesitaba alejarme. Usé parte de esa herencia para escaparme lo más lejos posible de todo. Reservé unas vacaciones en las Islas Caimán. Pensé que, si iba a usar ese dinero para algo, mejor que fuera para encontrar un poco de paz para mí. Las Islas Caimán estaban a la mayor distancia posible del desastre. Me pareció irónico que la misma herencia que David intentó ocultarme ahora se usara para mis vacaciones, mientras él pasaba años en prisión. Una vez que llegué, fue como si finalmente pudiera exhalar después de lo que pareció una eternidad. No estaba pensando constantemente en el juicio o en mi familia rota, solo era yo, el océano y la oportunidad de procesar todo lo que había pasado. Nadé, leí, me tumbé al sol y, por un tiempo, solo se trataba de mí. Ahora, David está en prisión, la reputación de Emily está en ruinas y mi relación con mi familia es complicada. He cortado completamente los lazos con mi hermano. Mis padres están tratando de hacer las paces, pero es difícil perdonarlos por cómo me trataron durante todo este calvario. Acogimos a mi prima después de que perdió a su familia, pero lo que hizo un día cambió mi vida para siempre. Me acusó de algo tan horrible que ni siquiera puedo decirlo ahora. Después de eso, mi familia me golpeó brutalmente y luego me rechazó. Hola a todos, soy un hombre de 38 años y necesito ayuda con un problema que tengo. Me siento muy confundido y solo. No tengo a quién recurrir, y como he estado leyendo historias aquí, pensé que este sería el mejor lugar para contar la mía. Agradecería mucho cualquier consejo que puedan darme. Hay mucha historia detrás, así que necesito explicar algunas cosas. Esto será largo. Primero, déjenme hablarles de mi prima Rachel, la peor persona que he conocido.
Sé que suena duro decir eso de un familiar, pero en el caso de Rachel es verdad. Luego están mis papás, que es otro tema completamente diferente, y hablaré de eso cuando sea mayor y entienda más sobre psicología y por qué la gente hace cosas malas. Traté de darle el beneficio de la duda, pero al final no pude perdonarla y aún odio a toda mi familia por lo que pasó. Rachel seguramente tuvo una infancia difícil. Mi tío, el papá de Rachel y hermano de mi papá, era la oveja negra de la familia. Era un hombre flojo y abusivo que siempre bebía y fumaba y nunca trabajaba. Lastimó a Rachel, y su mamá no era mucho mejor. Entiendo cómo el trauma puede afectar profundamente a las personas, especialmente cuando lo viven desde pequeños, pero creo que es nuestra responsabilidad enfrentar nuestro trauma para no transmitir ese dolor a los demás. Muchas veces terminamos pasando nuestro dolor a quienes nos rodean. Desafortunadamente, Rachel nunca aprendió a romper ese ciclo y se parecía mucho a sus padres en muchos aspectos. Mis papás sabían lo dura que había sido la vida en casa para Rachel, así que siempre fueron muy protectores con ella. Trataron de ayudar llamando a los servicios de protección infantil por mis tíos, pero cuando llegaban las autoridades, los papás de Rachel siempre lograban salir del lío. Hasta que un día, los papás de Rachel tuvieron un accidente automovilístico. Habían huido de la policía después de robar una tienda para seguir con su adicción a las drogas, chocaron su auto y los dos murieron. Rachel quedó huérfana, lo cual es una situación muy dura, incluso cuando tus papás son tan horribles como los de ella. En lugar de dejar que Rachel terminara en el sistema de cuidado, mis papás decidieron adoptarla. Aunque no conocía muy bien a Rachel, y a pesar de todas las reuniones familiares y de que nuestras interacciones cuando éramos niños siempre fueron malas, estaba un poco emocionado por tener una hermana que se mudara con nosotros. Claro, solo era un año menor que yo, pero como era hijo único, a menudo me sentía solo y pensé que sería divertido tener a alguien con quien jugar. Si hubiera sabido cuánto iba a cambiar mi vida después de eso, le habría suplicado a mis papás que enviaran a Rachel lejos, porque ella tenía el corazón frío como el hielo. Mis papás no eran perfectos, tampoco bebían mucho ni eran los mejores. No eran muy buenos manejando el dinero, pero trabajaron duro para mantenerme. Hicieron todo lo posible para apoyarme, pero incluso cuando era joven, escuché a mi mamá hablar con sus amigas y decía que siempre había querido tener una hija en lugar de un hijo. No sabían que yo estaba cerca escuchando, pero incluso siendo tan pequeño entendí lo que quería decir. Esas palabras me dolieron profundamente, como un cuchillo. En cuanto Rachel se mudó con nosotros, sentí como si mis papás actuaran como si yo ya no existiera. Siempre he sido un niño tímido y torpe, y supongo que eso decepcionó a mis papás tradicionales. Mi papá había sido el capitán del equipo de fútbol en la secundaria, pero yo ni siquiera podía lanzar una pelota sin tropezar con mis propios pies. Era torpe y no sabía cómo hablar con las chicas, mientras que mi papá había sido un mujeriego, saliendo por toda la ciudad antes de quedarse con mi mamá. No importaba lo que hiciera, no podía agradarle a una chica. Mis papás siempre me decían que necesitaba ser más fuerte, que era demasiado suave. Así que mi autoestima ya estaba bastante baja, pero cuando Rachel llegó, quedó completamente destruida. Mamá y papá adoraban a Rachel. La trataban como si nunca hiciera nada mal. Si ella hacía un dibujo, por feo que fuera, lo colgaban en el refrigerador. Pero cuando yo dibujaba algo, apenas lo miraban antes de tirarlo a un lado. Rachel siempre recibía elogios por sus logros en la escuela, mientras que yo me metía en problemas y nunca me decían que estaban orgullosos de mí. Ella siempre tenía lo mejor, las mejores fiestas de cumpleaños, los mejores regalos de Navidad y todo lo que quería. Cuando Rachel empezó a ir a la misma escuela que yo, las cosas empeoraron aún más. Ella estaba un grado abajo que yo, pero hacía todo lo posible para hacerme la vida difícil. Yo era un chico raro y torpe, y Rachel era muy popular y le encantaba chismorrear. Se unió rápido a la gente cool, los deportistas y las porristas, las mismas personas que solían meterse conmigo. Rachel encajaba perfectamente con ellos. Su novio era el capitán del equipo de fútbol y también era mi mayor acosador. Él y sus amigos me hacían cosas horribles, como empujarme la cabeza en el baño y otras humillaciones. No importaba cuánto intentara mantenerme lejos de ellos, me golpeaban todos los días. Rachel nunca me defendió,
ni una sola vez. Ella solo miraba con una sonrisa en la cara o, a veces, incluso se reía. No exagero al decir que actuó como una sociópata. Hizo que mi vida en la escuela fuera una pesadilla, y no estaba satisfecha con eso, también se aseguró de que mi vida en casa fuera igual de insoportable. Me sentía como si viviera en una prisión, y el tormento empezaría de nuevo al día siguiente en la escuela. Nunca tenía un respiro. El daño emocional que sufrí en ese tiempo no se puede exagerar. Me cambió para siempre, estoy marcado por todo el abuso que pasé. Intenté contarles a mis papás sobre el acoso en la escuela, pero lo ignoraron como si no fuera nada. Dijeron que solo eran niños siendo niños. Mi papá siempre me decía que necesitaba ser un hombre. Como si eso solucionara todo. Solo quería que el acoso se detuviera. Mis papás me veían con ojos morados y moretones, pero aún así no les importaba. Rachel simplemente se quedaba allí parada y se reía durante estas conversaciones. Además, siempre estaba inventando mentiras sobre mí. Rompía cosas en la casa y a veces me culpaba, incluso lloraba y les decía a mis papás que yo la había golpeado. Era tan buena mintiendo que casi me hizo dudar de mí mismo, pensaba que tal vez sí hice lo que ella decía. Por supuesto, mis papás creían todo lo que ella decía. Perdí la cuenta de cuántas veces me castigaron injustamente por cosas que no hice. Con el tiempo, esto empezó a desgastarme, me sentía inútil y cada vez estaba más deprimido. A medida que el estrés se acumulaba, mis calificaciones empezaron a bajar. Aunque seguían siendo mejores que las de Rachel, mis papás me regañaban por eso. Esto solo me hizo sentir aún peor. Por el bajón en mis calificaciones, no pude ingresar a la universidad con la que soñaba. Me sentía atrapado en nuestro pequeño pueblo y en esa casa miserable. Terminé yendo a un colegio comunitario local y trabajé duro para sacar un título en ingeniería. Solo quería tener éxito y alejarme de mi horrible familia. Rachel, en cambio, no tenía planes para su futuro. Ni siquiera terminó la secundaria. Abandonó sus estudios al empezar el último año y comenzó a acostarse con casi todos los chicos de la ciudad. Salía de fiesta todo el tiempo, se enganchó a las drogas, y mis papás seguían poniéndole excusas. Decían algo vago como que no aprobaban su comportamiento, pero eran demasiado blandos con ella. Le hacían fácil seguir actuando como lo hacía. Durante ese tiempo, yo todavía vivía en casa y el trato de Rachel hacia mí empeoró aún más. Recuerdo que una noche ella hizo una fiesta en la casa con su novio de ese momento, ya que tenía un montón de novios. Todos sus amigos estaban allí, y yo estaba tratando de estudiar para un examen. Les pedí amablemente si podían hablar más bajo, pero Rachel y su novio lo tomaron a mal. Ella le dijo a su novio que me diera una paliza, y él hizo exactamente eso. Me golpeó tan fuerte que tuve que llamar a la policía. Me llevaron al hospital por mis heridas, pero mis papás y Rachel me dijeron que yo estaba exagerando. Incluso me convencieron de no presentar cargos contra ese tipo. Mirando hacia atrás, debería haberlos demandado a todos. Entonces llegó el día que cambió mi vida para siempre. Tenía 23 años en ese momento. Rachel siempre tenía que ser el centro de atención. Todo tenía que girar alrededor de ella, como si fuera el centro del universo. Cada vez que algo salía mal en su vida, se desquitaba con los demás. Era grosera con mis papás a pesar de que ellos habían hecho mucho por ella a lo largo de los años, pero cuando algo iba mal, yo siempre era su principal víctima. Recientemente, Rachel había sido abandonada por otro novio. Supongo que en su mente, este chico era con quien estaba realmente molesta después de la ruptura. Ella nunca tomaba buenas decisiones con los hombres, y para empeorar las cosas, este tipo era el padre de su hijo. Rachel ya estaba teniendo problemas para cuidarlo. Así que la mayor parte de la responsabilidad había caído sobre mí y mis papás. Era una mala situación y no estaba contento con eso. A pesar de todo lo que estábamos haciendo para ayudarla, Rachel había estado muy grosera y amargada últimamente, como si le debiéramos algo. Justo antes del evento que cambió todo, Rachel y yo habíamos tenido otra discusión. Esto no era raro. Discutíamos mucho y las cosas a menudo se calentaban, así que no le di mucha importancia. Durante la discusión, ella seguía insultándome, llamándome feo perdedor y diciendo todo tipo de cosas desagradables. Ya estaba harto de su abuso, así que le dije que todos los hombres la dejarían porque no valía nada. Se veía furiosa, más enojada de lo que la había visto nunca, pero simplemente me alejé pensando que era otra pelea tonta. No me di cuenta de lo en serio que Rachel había tomado ese comentario. Un día,
Estaba ocupado con mis cosas cuando mis papás de repente vinieron a mi habitación y literalmente rompieron la puerta. Estaba en shock total, exigiendo saber por qué mis papás y otros miembros de la familia habían entrado así en mi habitación. Estaba completamente confundido. Vi a Rachel entrar llorando como si tuviera el corazón roto, pero sabía que todo era falso. Tenía un mal presentimiento sobre lo que iba a pasar y, lamentablemente, tenía razón. Fue entonces cuando Rachel me dijo una gran mentira y me pegó fuerte. Me señaló y dijo, ahí está él. ¿Quién me agredió? Me quedé boquiabierto. Me estaba acusando de algo terrible. Estaba atónito y de inmediato pensé en nuestra discusión de unos días antes. Le pregunté si eso era lo que la estaba haciendo actuar así, pero mi papá intervino y gritó, cállate y deja de poner excusas. Seguí negando la acusación, pero entonces empezaron los golpes. Toda mi familia comenzó a golpearme. Fue brutal, mucho peor que cualquier cosa que haya vivido. Incluso en la escuela, me dijeron claramente que empacara mis pocas pertenencias y saliera de la casa inmediatamente. También me dejaron claro que tenía suerte de que no me denunciaran a la policía. Seguí diciendo que era inocente, pero me dijeron que me callara. Mi familia me repudió por las mentiras de Rachel. Fue el peor día de mi vida. No tenía dónde vivir, pero a pesar de todo lo que me hicieron, aguanté. Me hice una vida. Me duchaba en el gimnasio de la universidad, lavaba mi ropa en la lavandería, trabajaba en 2 empleos y asistía a la escuela a tiempo completo. Finalmente, ahorré lo suficiente para conseguir mi propio lugar. Lo hice todo solo, sin ayuda de nadie. Ahora tengo 38 años y no he hablado con mi familia desde el día que me echaron. Pero hoy pasó algo inesperado. Recibí una llamada de Rachel. Era del número de teléfono de mis papás. Así que supongo que todavía vive con ellos. A pesar de que habían pasado años desde la última vez que hablamos, reconocí su voz de inmediato y me quedé congelado. Escucharla me trajo de vuelta todo el trauma, pero esta vez algo era diferente. El tono de Rachel era más suave. Le pregunté por qué estaba llamando y ella me preguntó cómo estaba, algo que nunca antes había querido preguntar. Luego me dijo el verdadero motivo de su llamada. Dijo que se estaba muriendo. Sí, Rachel tiene un cáncer terminal. No dije nada después de que me contó todo eso. Ella siguió diciendo que ahora era madre soltera de Frank, que tiene 19 años, y de otro hijo, Tyler, que tiene 16, y de repente, se disculpó. Dijo que Dios la estaba castigando por mentir sobre mí y acusarme de agredirla. Me quedé en shock, me pidió perdón y no supe qué decir. Le dije que necesitaba tiempo para pensar y colgué el teléfono. Mi corazón estaba acelerado. Poco después de la llamada, me envió un mensaje de texto explicándome todo de nuevo y diciendo cuánto lo sentía. Habló sobre cómo sus hijos crecerían sin una madre y cómo se arrepiente de haber sido una persona tan terrible toda su vida. Todavía no he respondido a su mensaje y no sé qué hacer. Si debería perdonarla. La verdad es que todavía la odio profundamente. ¿Qué creen que debería hacer? ¿Qué piensan ustedes? Hola a todos. Bienvenidos a Venganza en Línea. Hoy traemos actualizaciones importantes sobre la historia. Y sinceramente, el giro de los eventos me sorprendió. Déjenme saber qué piensan en los comentarios y, si es la primera vez que están en el canal, no olviden suscribirse para no perderse ninguna historia. Primero, una actualización rápida. Hola a todos. Aquí estoy con una nueva actualización. Recibí muchos buenos consejos. Algunos dijeron que debería perdonar a Rachel y seguir adelante, que aferrarse al odio solo es un peso extra. Pero otros creen que la enfermedad de Rachel no es suficiente para perdonarla por todo lo que ha hecho. Mi familia probablemente sigue siendo tan tóxica como siempre. Después de pensarlo mucho, tomé una decisión. Esto podría molestar a algunos, pero elegí el camino de la venganza. Encontré la página de Facebook de Rachel y vi que sus hijos, Tyler y Frank, estaban en su lista de amigos. Les envié capturas de pantalla de la confesión de Rachel. Luego localicé a su exmarido y le envié las mismas capturas. Finalmente, se las envié a mis papás y al resto de la familia. Quiero que todos sepan qué tipo de persona es Rachel realmente. Probablemente debería preocuparme más por las consecuencias de todo esto, pero honestamente, no me importa. Les mantendré informados sobre lo que pase en la próxima actualización. Buenas tardes a todos. Aquí estoy con una actualización. ¿Pueden creerlo? Mis papás me llamaron hoy con un montón de tonterías. Han pasado 17 años desde la última vez que hablamos, y sinceramente, no quería volver a hablar con ellos. Debería haber sabido que intentarían contactarme después de lo que les dije sobre su niña dorada, Rachel. Para mi sorpresa,
Primero se disculparon mucho y admitieron que estuvo mal repudiarme solo por las mentiras de Rachel sin escuchar mi versión de la historia. Les recordé que siempre habían hecho lo mismo mucho antes de todo este problema. Supongo que esperaban que me alegrara con sus disculpas, pero como no estaba contento, cambiaron de tema rápidamente al cáncer de Rachel. Dijo que me equivoqué al involucrar a los hijos y al exmarido de Rachel, y que debería haber esperado más para contar la verdad a la familia. Fui honesto y les dije que no me importaba. Les recordé que deberían haber pensado en todo esto antes de repudiarme y arruinar mi vida. También mencioné cómo se olvidaron convenientemente de cuando toda la familia me golpeó. Estaba furioso. Colgué con la esperanza de no volver a saber nada de ellos. Actualización número 3. Hola a todos. Hoy es un hermoso día y tengo una gran noticia que compartir con ustedes. Recibí otra llamada de mis papás esta mañana. Dudé para responder. Pensé que debía ser importante si me llamaban de nuevo. Así que contesté. Mis papás estaban llorando sin parar. Me dijeron que Rachel había fallecido esta mañana, pero solo han pasado 5 días desde que me confesó sus mentiras y ahora ya se fue. Sé que esto puede sonar frío, pero no sentí nada, ni un poco. Mis papás me preguntaron por qué no decía nada y les respondí claramente, no me importa. Me llamaron desalmado y cruel por decir eso. Les recordé que ellos habían abandonado a su único hijo. Empezaron a protestar y regañarme. Pero en ese momento me di cuenta de que ahora yo tenía el poder, no ellos. Colgué el teléfono como lo hice el día antes de que Rachel se fuera. Así que al menos ya no estará cerca para molestarme. Pero siento que mi familia aún no entiende la lección que necesita aprender. Y aunque no quiero sonar mal, creo que un poco más de venganza es necesario para asegurarme de que lo entiendan. Así que se me ocurrió un plan y pronto regresaré para explicar la próxima actualización número 4. Hola chicos, aquí con otra actualización. Hoy fue increíble, todo salió justo como lo planeé. Déjenme ir al grano y contarles qué pasó. No fue difícil encontrar los detalles sobre el funeral de Rachel. Honestamente, me sorprendió que incluso estuvieran haciendo un funeral por ella. Consideré preguntarme qué tipo de persona era, pero encontré la información en línea y empecé a prepararme. Incluso alquilé un smoking para asegurarme de verme elegante. Claro, no me invitaron al funeral, así que decidí ir de todos modos. Pensé que sería una buena sorpresa para mi querida familia. Después de todo, no me habían visto en 17 años y nunca se molestaron en saber cómo estaba. Ahora era el momento de mostrarles quién manda. Llegué al funeral un poco tarde y el servicio ya había comenzado. Cuando entré a la iglesia, vi que había una gran multitud allí diciendo adiós a Rachel. Eso me venía bien. Más gente vería la escena que había planeado. Caminé directo al podio y le dije al predicador que se hiciera a un lado. La gente empezó a susurrar, tratando de averiguar quién era yo. Escuché a alguien decir, ¿quién es él? Al principio no sabían quién era, pero era hora de recordárselos. Di mi discurso y no me contuve. Expuse a mis padres por toda su negligencia y abuso y luego conté cada cosa horrible que Rachel había hecho contra mí durante todos esos años. No me importaba quién estuviera escuchando, incluso si había niños entre la multitud. Necesitaban saber que su madre era una persona horrible. Hice pedazos a toda mi familia enfrente de ellos y les recordé cómo me dieron la espalda, cuando Rachel me acusó falsamente de agresión. Me sentí bien al finalmente decir todo lo que había guardado durante tanto tiempo. Les dije que era repugnante como creyeron de inmediato que yo había hecho algo tan horrible a mi prima sin siquiera escuchar mi versión. Fue entonces cuando mi padre se levantó y me dijo que me callara y me fuera. Dijo que estaba arruinando el funeral y que nadie en la sala quería escucharme decir mentiras sobre Rachel. Era casi ridículo. A pesar de saber la verdad sobre Rachel, todavía la estaban defendiendo. Papá incluso amenazó con llamar a la policía si no me iba. No soy una persona violenta, pero en ese momento estaba listo para pelear con él. Luego pasó algo inesperado. Tyler y Frank se levantaron. Nadie les había preguntado qué pensaban, y por primera vez hablaron. Confirmaron todo lo que había dicho sobre Rachel. Contaron cómo ella los descuidaba y abusaba de ellos. Gastó todo su dinero en drogas y alcohol y no se preocupaba por ellos en absoluto. Hubo un gran alboroto en el salón del funeral. Mi familia estaba impactada. Creo que escuchar eso de los propios hijos de Rachel fue diferente a escucharlo de mí, el chico problemático de la familia. Los dejé allí discutiendo y refunfuñando entre ellos. Ya había dicho lo que tenía que decir y me fui. Salí del funeral y regresé a mi departamento. Hola a todos. Aquí con una actualización final. Solo quería agradecerles por sus comentarios y apoyo. Realmente me ayudó a superar todo esto. También quería contarles que terminé adoptando a Tyler y Frank después de todo lo que pasaron con Rachel y mi familia.
Creo que se sintieron aliviados de ver a alguien decir la verdad en el funeral. El resto de la familia no quería tener nada que ver con los niños y no tenían a dónde ir. Después de la muerte de Rachel, su padre estaba en prisión y mis padres se negaron a acogerlos porque, según ellos, los niños habían faltado al respeto a su madre y traído vergüenza a la familia, como si fueran una especie de realeza. Pero estoy feliz de tenerlos conmigo. Ahora estamos avanzando juntos. Gracias de nuevo por todo su apoyo. Hice lo correcto al adoptar a Taylor y Frank. Nos hemos mudado lejos de la familia y ahora estamos viviendo una vida genial. Tyler y Frank no son como su madre, y estoy orgulloso de verlos convertirse en grandes hombres. Gracias a todos por su apoyo. En los comentarios, la gente no estaba contenta con mi familia y quedó claro lo tóxicos que eran. Incluso cuando me puse de pie en el funeral y dije la verdad sobre Rachel, no querían escucharla, aunque tenía pruebas. No fue hasta que Taylor y Frank confirmaron todo lo que dije que la gente empezó a darse cuenta de lo abusiva que había sido Rachel. Al final, supe que no podía dejar que Taylor y Frank crecieran en ese ambiente tóxico, así que los incluí. Mucha gente en los comentarios pensó que fue lo correcto, y yo también. Díganme qué piensan sobre la historia de hoy. Soy Revenge en línea y comparto historias como esta todos los días. Si quieres ser parte de estas historias diarias, suscríbete al canal. Nos vemos mañana y recuerda que ser amable está genial. Hasta pronto.